con Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, miembro de Carta Abierta, intelectual argentino. Gracias por venir, Horacio. Bueno, recién escuchabas el editorial, yo hablaba de la disputa de poder. Me preguntaba si se dice, bueno, hasta la misma presidenta dijo los votos no son míos, se dice que el voto es volátil. Si hay un cambio cultural en Argentina como para empezar a defender los intereses nacionales, ¿no? Si se va a sostener este apoyo de la presidenta como para que la presidenta pueda hacer las modificaciones que hay con semejantes fuerzas en contra que tiene, ¿no? Bueno, ese cambio cultural debe suponer la creación de nuevas instituciones políticas. No me refiero a instituciones partidarias y tampoco me refiero a instituciones del Estado, aunque no excluyen ninguna de estas dos posibilidades. Me refiero a nuevas formas de convocatoria, nuevas formas de expresar creencias e identidades políticas, nuevos acuerdos, formas de movilización socialdemocrática. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico es más difícil la discusión, pero creo que hay un rumbo interesante vinculado al concepto de autonomía y de intervenciones públicas y estatales adecuadas, y eso también me parece que es una situación que inevitablemente va a tener que asociarse a lo que vos me indicás como la cuestión de qué cambio cultural debe haber. Yo creo que debe haber cambios culturales en el modo de discusión política, debe haber cambios culturales en el modo de sostener argumentaciones políticas de todos, debe haber cambios en relación a afinar las razones de todos los grupos, los partidos y los núcleos intelectuales también. Y digo esta palabra porque puede parecer extraña en medio de una discusión sobre el dólar, la atención de los mercados, los titulares de la nación. Es y no es la misma discusión en relación a cómo se juegan los términos de intercambio, el mercado bursátil, pero evidentemente lo primero que surge es decir que no es la misma discusión, la discusión intelectual, aunque tenga que ver con todas estas cuestiones. Por lo tanto, tiene una esfera autónoma, y esa esfera autónoma debe ser reconstituida en la Argentina. La esfera de la discusión intelectual cultural, digamos, está muy herida, muy agrietada, las trincheras se han cavado muy profundamente, y creo que es un esfuerzo interesante expresar por parte de todos un horizonte de discusión que sea más fino, más argumentado, que la proporción de injurias que sobrevuelan sea bastante menores. La discusión, por supuesto, tiene una sal interna y una animación, una pimienta que es tiene un plano argumental más estricto, y después hay planos de donde el pasado ofrece siempre oscuras argumentaciones que van y vienen en medio de las diferencias políticas existentes en este país. No van a dejar de existir, pero sería interesante hacer una contribución, y creo que hoy el gobierno está en la posibilidad estricta de hacer esa contribución, a que los niveles de discusión aparezcan refinando sus problemas, especificando con más precisión qué es lo que se está discutiendo, y para eso articular la esfera económica, tal como lo que se discute en ella, con la esfera cultural, la esfera intelectual. Digo normalmente la palabra porque incomoda esa palabra. Sí. Esa palabra parece designar a los que están desapegados o ajenos a la verdadera discusión por el poder. No es así. La Argentina ha demostrado que lo que hoy llamamos discusión cultural o la discusión de los perfiles intelectuales del país interesa y mucho, y los medios de comunicación le han dado mucha importancia a esa discusión. Por lo tanto, los que participamos más en la discusión intelectual cultural o simbólica, digamos, que en la discusión económica, tenemos que cuidar que esa esfera no se deteriore. Claro. Vamos a una pequeña pauta, primero los títulos y seguimos con Horacio González. Seguimos con Horacio González. Horacio, hablabas de que tiene que haber más debate, y yo pensaba que en realidad está habiendo cada vez un poquito más de debate, lo que sí con un cuidado, como que no hay negociación en el debate, ¿no? Están en dos trincheras, como decías vos. Argentina es un país en pleno debate, lo demuestra el Parlamento, que es un foro central del debate argentino. Los medios de comunicación son foros paralelos y a veces más importantes que el Parlamento, y después los foros más informales, la prensa, en las publicaciones, en los diálogos interpersonales, en la familia. Nunca hubo tanto debate. Ahora el problema es
No sé si es un problema, en realidad hay gente que le gusta que el debate esté así. A mí me gustaría que el debate tenga mayores niveles de autoconstrucción del argumento. Con esto quiero decir que cada uno cuide de expresar el mejor argumento, y cuando aparezcan las broncas y los oscuros señuelos del alma, digamos así, también que aparezcan de una forma un poquito más interesante. ¿Y por qué te parece que se está dando en estos términos? Bueno, se están discutiendo cosas fuertes en el país. El gobierno ha introducido situaciones nuevas en todos los campos de la actividad en Argentina. ¿Y qué se está discutiendo en el mundo cultural? Se está discutiendo cosas centrales. Si el gobierno es meramente escénico, si la escenificación supone un fetichismo o un oscurecimiento de la razón. Se está discutiendo el papel del mito, es una vieja discusión de todas las sociedades. Ahí te diría que efectivamente la tradición ilustrada argentina es evidentemente una tradición laica que tiene absoluta desconfianza por las configuraciones legendarias y míticas en el país. Y la tradición nacional popular, que también es laica, en mi caso soy un laico ostensiblemente, y pertenezco a la ilustración popular muy entremezclada con la memoria nacional popular, sin duda. Y ahí me parece que los que sostenemos la idea de que los mitos no son formas de engaño, no son oscurecimientos de la razón, no son tejidos penumbrosos que afectan la conciencia, sino que también son formas de la práctica, son formas del reconocimiento colectivo, son formas del procedimiento de cambio, siempre que estén articulados con la lucidez, la autoconciencia. Todas las sociedades han discutido, todas las grandes obras políticas del siglo XX tratan la cuestión intelectual en relación a de qué lado se está en términos de estas grandes configuraciones que movilizan la conciencia colectiva, que tienen estos ingredientes míticos. Por eso me parece que esta discusión, si se explicitaran los términos bajo los cuales se señala que tanto la figura de la presidenta como el tipo de movilización, la publicidad electoral, la forma de mencionar a su marido muerto a través de sintagmas o formas de la sintaxis o partículas del lenguaje que no serían las adecuadas, todo eso forman parte de una discusión sobre el lenguaje político que esclarecida de una manera más apropiada sería un gran debate en la Argentina, porque por primera vez el mundo cultural estaría discutiendo no solo a través del lenguaje como un instrumento, sino que estaría discutiendo los términos mismos del lenguaje que nos envuelve a todos. Entonces, ¿cómo denominarnos? ¿Cómo denominar al otro? ¿Con qué grado de reconocimiento lo denominamos? ¿Y cómo llamar a Kirchner? La política argentina, sobre todo en la tradición nacional popular, es cierto, tuvo un abanico de nombres muy diversos, con mucho dramatismo y mucha aceptación del modo en que un nombre está en lugar de otro, que hay partículas gramaticales que, como ocurre con todas las grandes creencias, que sustituyen los nombres propios, pero de repente aparece el nombre propio bajo otra fuerza. Entonces, ¿cuál sería el problema de discutir de una forma más apropiada que en vez de decir Néstor Kirchner se diga él, o que yo no diga él, yo diga Néstor Kirchner? Es decir, a mí me parece que tan importante como la cuestión de lo que pasa en el mercado y el modo en que se está actuando nuevamente en términos de generar un pánico público, que es un gran artificio de la falta de argumentos, en general se sustituye con la generación de horizontes de pánico. Bueno, tan interesante como esta discusión es la discusión sobre los nombres. Y en un país que no se discute efectivamente cómo se articulan, voy a decirlo de una palabra de la literatura de Borges, cómo se articulan los nombres, no está transitando verdaderamente por una discusión política. Por eso a mí me parece que tanto las personas que nos sentimos afines con el gobierno, que estamos, en mi caso, ostensiblemente, otras que lo hacen con toda clase de lenguaje, y yo mismo tengo un lenguaje autónomo, yo no utilizo cartillas ni tengo a priori doctrinarios, pero efectivamente todo lo que digo son argumentos que además tienen fragmentos de mi pasado, de mi memoria. Y entonces una sociedad como esta, yo la llamaría una sociedad más madura, con todos sus antagonismos, porque el antagonismo es la savia nutriente de la sociedad. Sería mucho mejor si, además de discutir como se discute, se discutiese sobre las formas de discutir también. Se dirá, esto es tan complejo, señor profesor, no me arruine la noche diciéndome cosas raras, pero discutir sobre cómo discutir es una tarea fundamental de la democracia. Ahora,
dado cómo está el tema medios en este momento, yo recién empecé el programa y mencioné a La Nación, por ejemplo, bueno, el Grupo Clarín tiene más de 270 medios, la mayoría de los programas de televisión, de radio son de ellos. Digo, ¿hay espacios para generar Bueno, esa...? no son iguales La Nación y Clarín, aunque en los últimos tiempos han coincidido de una forma explícita o implícita. Pero al no ser lo mismo, evidentemente hay una historia al diario La Nación, hay una forma de escritura. Uno hoy no escribe igual Pañi que Van der Kooi, de modo que yo también diría que en ese complejo abanico que son los medios como Clarín o La Nación, también hay que distinguir escrituras, participaciones de columnistas que no son estrictamente los del mecanismo interno del diario. Todo eso supone no hacer grandes paquetes indeterminados y abstractos de un medio de prensa como son La Nación tradicional y Clarín, que es, digamos, encarnó en algún momento una modernidad desarrollista en la Argentina con los dilemas que conocemos. Eso también supone el análisis de lo que es el sistema discursivo que sostiene tanto Clarín como la opinión. Y tan importante como estudiar el papel de, valga la redundancia, dirían los periodistas, el papel de papel prensa, tan importante como estudiar eso, es el estudio del modo en que se forja la identidad discursiva del diario. No es lo mismo Clarín que La Nación. Esto, por supuesto, se estudia en las carreras de Ciencias de la Comunicación, sí, pero no está tan presente en el debate. Y los intentos de generalizar son válidos si se tiene en cuenta cómo ambos diarios han producido y reproducido controles monopólicos sobre el papel y sobre ciertas estructuras noticiosas, pero no son válidos en el momento también de diferenciar la esfera relativamente autónoma que tiene el lenguaje, la discursividad, las modalidades retóricas de cada diario. Es decir, no es lo mismo lo que dice, no quisiera dar nombres, pero en fin, lo que solemos juntar bajo la forma de un bloque único, puede ser así desde el punto de vista de cómo reproduce una fuerza económica, un conjunto de adhesiones más institucionales, pero el mundo intelectual exigiría reconocer también estilos personales, formas de argumentación diferentes. Yo creo haber tratado de hacerlo en estos últimos tiempos, en una discusión también con muchos compañeros y personas con las que tengo mucha afinidad en muchos campos de las definiciones urgentes sobre este momento que está viviendo el país, pero me parece interesante discutir en términos de la creación de mayores autonomías culturales e intelectuales en Argentina. Eso es una necesidad absoluta de este momento de la democracia en Argentina. Estamos justo en el momento en que eso hay que constituirlo, mayores niveles de autorreflexión sobre la lengua que cada uno utiliza cuando sostiene sus posiciones, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Gracias, Roberto. Ya volvemos, 30 segundos.